Hola, bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos siguen en este canal de Espacio Crea. Hoy día tenemos una invitada muy especial, como siempre, pero muy especial, que es Daniela Bustos. Daniela fue exalumna nuestra en el Magíster de Arte Terapia, eh, pero tiene un background y un trabajo anterior a eso. Y nos gustaría que te presentes, Dani, bienvenida. Eh, Bueno, y vamos a ir conversando un montón de temas relacionados a lo que estás haciendo. bueno, un saludo a todos, a todas, y a ti en especial, Eduardo, un gusto de volver a conversar contigo después de harto tiempo. Realmente es muy interesante estar en un espacio así para ir intercambiando experiencias con todas las personas que hacemos el ejercicio del arte terapia. Em, Me presento, yo soy académica de la Universidad Metropolitana por hartos años ya. Soy docente del Departamento de Artes y particularmente mi línea de trabajo siempre ha sido la gráfica, el diseño, el grabado, pero en realidad se ha ido expandiendo en mi vida personal. Y por otra parte, el trabajo de desarrollo personal eh, ligado en un inicio a la biodanza, que también son muchos años de ejercicio de esa práctica, esta metodología, y que luego se suma y se sistematiza con el magíster de arte terapia, precisamente, en donde cobra valor la integración cuerpo-mente. Para mí, ¿cierto? Ese ha sido siempre el trabajo mío como el foco, ¿ya? Tiene mucho Em, sentido, además, esa integración, que claro, se de toma hecho, como integración también en nuestra sociedad. Yo creo que de alguna manera ha ido también separando la mente del cuerpo desde la educación, desde distintos ámbitos, y la importancia de volver a conectarnos, ¿no? sí, de hecho es muy interesante eso porque yo cuando hago clases en la universidad, de alguna manera yo hago links, es inevitable, ¿no? Y ellos, mis estudiantes se ríen porque me dicen que yo soy un poco profe de biología, porque les hablo mucho del cerebro y cómo funciona y cómo nosotros como... Es muy interesante porque se junta con la historia del arte, nuestro programa biológico y nuestra capacidad, más que el arte, la creatividad. Para mí eso es como fundamental para enfrentar la vida. Sí, sin duda. ¿Y hoy en qué estás con respecto al arte terapia? ¿Qué nos puedes contar? Hoy día estoy haciendo trabajo particular, digamos, atendiendo. Me ha tocado fuerte trabajar en un periodo de trabajar mucho con personas profesionales TENS, técnico en enfermería, con mucho estrés, ¿ya? Que es propio de todo lo que habíamos estado viviendo. Y también niños con cáncer. Naturalmente también han llegado y ha sido una experiencia bastante profunda, interesante, porque además en los dos sentidos llegan como en el ámbito de la salud, ¿no? En ese espacio en común, que en algún momento, hoy todavía, vive, sigue teniendo coletazo por todo lo que hemos vivido. Y también en estos momentos estoy trabajando con la Municipalidad de San Miguel, ¿Ya? estoy haciendo autocuidado a todos los profesionales de la municipalidad eh, con biodanza y arteterapia. Ya ha tenido un súper buen impacto. La primera vez fue una invitación en octubre para el equipo de salud mental. Y eso tuvo un impacto importante, fueron 200 personas, fue un evento más grande y ahora estoy dentro del equipo de autocuidado. Y trabajando en la universidad, porque siempre estoy trabajando como esa parte del autocuidado también con los estudiantes. Acabo de dejar también de ser coordinadora de asuntos estudiantiles, porque esto llevó a eso, ¿cierto?
a generar una estrategia para contener a los estudiantes en estos procesos difíciles. Perfecto. Eh, Sería interesante, pero yo sé que has estado teniendo experiencias también, como hemos tenido que tenerlas todos de alguna manera, de arte terapia online. Me gustaría que fuéramos a eso, pero antes de ir, quizás me gustaría como profundizar un poco en lo que es el arte terapia, o la terapia, arte terapia y biodanza en tu caso, pero que se integra la mente con el cuerpo. Quizás hablar también desde mi experiencia personal. Yo fui varios años, tuve como 25 años en psicoterapia psicoanalítica. Ujú, Y me pasó en un momento que sentía que tenía súper claro cuáles eran mis temas, sabía identificarlos, podía manejarlos de alguna manera, eh, pero sentí que mi cuerpo seguía eh, pasos atrás de alguna manera. Como que yo sentía que tenía muy claro, pero mi cuerpo no sé si lo tenía tan claro, los cambios que yo mm, había pensado que habían ocurrido en mí. Y seguía teniendo muchos síntomas físicos de ciertas ansiedades, angustias que se me despertaban y yo decía, pero ¿por qué? Si ya trabajé esto, lo he trabajado tanto, ¿por qué me sigue pasando? Y yo descubrí ahí el psicodrama mm, y sí, empecé a formarme como psicodramatista y ahí empecé a conocer y a entender también la memoria corporal, mm, cómo los traumas también están alojados no solo en la cabeza, sino en el cuerpo, y también se habla como de un inconsciente corporal, o que el inconsciente incluso puede estar en el cuerpo, o está en el cuerpo. Eh, y una vez que empecé a integrar el cuerpo en la terapia, empecé a ver cambios más profundos y empecé a sentirme más tranquilo, no solo pensarme más tranquilo, sino que de verdad sentirme más tranquilo. Entonces, me gustaría que pudieras ahondar un poquito en tu experiencia, qué cambios ves, qué importancia es la que tiene, mm. la duda que la tiene. Si nos puedes contar un poco de tu Sí, experiencia. yo siento que lo que tú cuentas es muy importante porque yo creo que como persona, como profesional, uno siempre parte y se para desde la vivencia propia, ¿cierto? Y creo que a mí también me pasó algo más o menos similar cuando yo me encontré con la biodanza. Desde ahí hubo un despertar del cuerpo y yo sentí la necesidad de formarme, de entregarlo y de ir a los espacios de educación, ir a los espacios de los directores, de los profesores, hasta que mi meta fue instalarlo en la universidad. Y ahí está, ¿cierto? Eh, Siento que, ¿qué pasa? Y bueno, y que hoy día la neurociencia viene a explicarlo mucho mejor Sí. todavía, porque cuando hablamos del cerebro trino y hablamos de un cerebro reptil que archiva todo tipo de experiencia y que activa nuestra y ocupa el 80% o más de nuestra actividad diaria, nos vamos dando cuenta que al final nosotros estamos usando generalmente solo, a veces la parte límbica, que es más simbólica, pero preferentemente el córtex. Ujú. Y estamos dejando de lado toda esta profundidad, este archivo de experiencia y que nos sorprenden a través de los síntomas, ¿cierto? Para mí, encontrarme con eso, con ese aprendizaje, eh, fue realmente como darle como un marco científico al asunto, que a veces tan cuestionado por el medio, ¿cierto? Pero cuando ya encontramos eso, yo siento que en este sentido el trabajo artístico y corporal se juntan porque nosotros empezamos a trabajar con el movimiento, Sí. ¿cierto? Se nos mueve, al crear nosotros estamos en movimiento, estamos en un estado de concentración, ¿cierto? Un estado ondas alfa, ¿cierto? Alfa, ondas que son parecidas al yoga, son parecidas a la meditación, ¿cierto? Por lo tanto, estamos en ese momento, nosotros estamos integrando nuestros tres cerebros.
y a través del movimiento. Entonces, para mí es muy, desde ahí, para mí como que se me ha ido abriendo cada vez más esta comprensión, entendiendo que el arte, cuando yo no puedo salir qué sé yo, a hacer deporte o a bailar por alguna razón o moverme, expresarme corporalmente, el arte, de alguna forma la producción artística, la creación, invitar a experimentar con formatos distintos, con materiales distintos, de alguna forma yo estoy haciendo de alguna manera lo mismo y más rico aún porque tengo un producto final visible, concreto, bajado a la tierra para poder observar y analizar, reflexionar respecto a eso. Entonces, más o menos de esa manera yo fui juntando este mundo, ¿no? El mundo de la biodanza, mundo arte terapia. Mi experiencia en COSAM con pacientes, estuve ahí 7 años con pacientes de diagnósticos severos. Me pasó más o menos esa, tuve que estructurar los talleres desde ese lugar, o sea, como empezar a, mm, a invitar a mover, por ejemplo, el lápiz de distintas formas en privado, no grupo, ¿ya? No grupo porque la gente viene muy dañada, muy deteriorada personalmente y socialmente. Entonces la decisión de ellos no era estar en grupo, hacer actividades grupales. Por lo tanto, hacíamos este trabajo, yo siempre como atenta como a las evoluciones y en la medida en que yo veía que se iba reparando, iba trayendo a otra persona, haciendo microgrupos. En la medida que en lo social se iba como restaurando, yo empecé a invitar a mover el cuerpo, ¿ya? Y después a representar, era como de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, de nuevamente para significar la experiencia del movimiento, pero a través del arte. Em, es más o menos así como yo muevo, digamos, estos saberes a favor como del bienestar, en realidad. Estaba pensando, escuchándote, que en el fondo en esta unión del arte y la biodanza, o el arte y alguna actividad física, en el fondo Mm, orientada también a lo terapéutico, es como el lenguaje corporal. porque No todos lo leemos, no todos lo entendemos, pero el cuerpo se está comunicando, nos comunica a claro. través de síntomas, a través de malestares, a través de tensiones, nos está comunicando, pero se nos hace difícil leerlo muchas veces, y sobre todo si no tenemos cultura corporal o no tenemos Mm, la experiencia de conocer más nuestro cuerpo. Y al unirlo con el arte es como darle un lenguaje de símbolos que a la mente se le pueden hacer más fáciles de acceder, ¿no? Como mm, me estaba acordando un paciente que una vez pintó una sensación en su estómago y hizo como un nido así de una maraña con color celeste. Y empezamos a conversar qué veía él en esa obra. Y claro, veía tensión, veía miedo, empezó a verbalizar lo que su cuerpo le estaba tratando de transmitir, pero al verlo gráficamente, como un símbolo más de mm, lectura más simple, entre comillas, y terminó poniéndole nombre, terminó diciendo que es una ansiedad, terminó descubriendo ya, de dónde venía esa ansiedad, y mm, sus síntomas empezaron a bajar, empezó a calmarse su cuerpo, que fue leído por la mente. claro, Entonces, claro. es súper potente, porque muchos Sí, de nuestros sufrimientos pasan por ahí, pasan por esta desconexión mm, mente-cuerpo, y que finalmente nos lleva a tener poca conciencia de lo que estamos sintiendo, estamos viviendo, como, o cómo las sí, vivencias se han alojado en nosotros. exactamente. Me acuerdo de algo como, o me traes una reflexión súper importante en esta experiencia en COSAM, em, porque me tocó ser parte del programa de violencia intrafamiliar.
Y ahí es donde más profundicé. Y em, lo que pasa es que al hacer una georreferenciación y un estudio de las personas bajo control que uno atiende, te das cuenta que la escolarización es muy baja. Ya. El nivel, por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando uno busca generar un proceso de reflexión, de conceptualización, de significación, es muy difícil con este público objetivo. Mm, Por lo tanto, ahí la experiencia, la vivencia del arte, la vivencia creativa es fundamental ujú. para que la persona pueda entender y distinguir sus problemáticas, que unas son más graves que otras, qué sé yo, y que tienen nombre. Sí. Entonces, eso fue muy lindo. De hecho, me acuerdo que una de ellas me dijo que yo los dignificaba porque les hablaba en español eh, como normal, no le bajaba el nivel, Ujú. sino que les explicaba lo que estaba pasando. Y para ellos era muy importante eso. Entonces es tremendo porque me doy cuenta, me di cuenta en ese tiempo también, que, la educación y la salud mental están de la mano. Sí. Entonces de repente hay unos cruces ahí entre los espacios educativos y los espacios de salud. Un poco, o sea, hacia dónde están orientados los objetivos de la educación. Porque Claro. hablábamos hace un poco tiempo, si no me equivoco, con Ana Gómez, de la importancia del arte terapia en la educación. Ojalá se pudiera Sí. integrar la arte terapia dentro de la asignatura de artes, eh, donde la búsqueda más allá del resultado estético que uno pueda tener o desarrollar ciertas Mm, técnicas es cómo el arte está al servicio nuestro, de los seres humanos, de autoobservarnos, de conocernos mejor, de poder elaborar ciertas experiencias, de mejorar las relaciones interpersonales y un montón de otros beneficios que tiene. mm, Eh, y concuerdo contigo que la educación debería estar orientada a la salud mental también, a claro. promover la salud mental. Y que muchas veces Sí. vemos que va en contra, que va a que vivamos estresados porque hay que lograr ciertas cosas, porque que también hay que lograrlas, pero tener prioridades, qué va primero, qué va después, y aprender de esa manera, Ujú, estar más tranquilos y disfrutar la vida también. No, mm. no Y vivir. ya es sabido que un cerebro estresado no aprende, Sí, además. además. Sí. Y ¿sabes qué? Es bien interesante eso, porque lo que ha pasado más o menos hace 4 años, 5 años en la universidad donde yo trabajo, es que han manifestado la inquietud los estudiantes, por lo tanto, han ido al espacio CREA, han postulado, han buscado la formación en arte terapia, porque a partir de sus prácticas y su experiencia en escuelas se han dado cuenta que es una herramienta fundamental para trabajar con las problemáticas actuales. Sí, sin duda. Y yendo a las problemáticas actuales, quería hacer un link con lo que estábamos hablando recién, que es todos los cambios que se empezaron a producir desde el estallido social, después nos tocó la pandemia, y, Claro. y eso generó cambios a nivel mundial, no solamente en nuestra sociedad. Mm, Y pensaba justamente el trabajo de arte terapia, que ya lo veíamos como una dificultad trabajarlo de manera online, que como conversábamos tuvimos que tomar la decisión de o desaparecer o adaptarnos. mm. Y la adaptación nos dimos cuenta que fue bastante buena. O sea, hubo muchos beneficios en el fondo de este trabajo online. Te quería preguntar cómo lo has hecho justamente para el trabajo corporal y arte terapia online. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué cambios ha tenido en tu trabajo? Quizás ver Sí, beneficios, dificultades, que nos cuentes un poco. sí. Sí, a mí bueno, por supuesto me tocó y, y la verdad es que
como les comentaba recién, yo siempre hago trabajo de taller de autocuidado en la universidad y en el momento que ocurrió el estallido social había mucha, ¿cómo decirlo? Mucha adrenalina en, como relacionada con esta capacidad de expresarse, de marchar, de ir a decir lo que uno siente y todo, pero al mismo tiempo llegaban a la universidad, porque nosotros seguíamos yendo, con eh, mucha angustia, con mucho desespero por la violencia que también se vivía. Entonces era muy, muy polarizado todo. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos mismos me pidieron, me fueron a buscar que les hiciera un espacio de trabajo que se llamó contención bailable. Dentro de eso, porque todos los profesores generamos estrategias y somos todos profesores de arte, por lo tanto, hicimos talleres distintos. Uno, por ejemplo, es cerámica, ya que iban muy angustiados y podían tocar la tierra y modelar y qué sé yo, y generar un proyecto, y también ocurrió. También nosotros formamos un grupo que se llamaba Las Desbordadas, que bordamos las víctimas de este tiempo, que bueno, circula todavía los, los lienzos gigantes, son de 5 metros, 10 metros, porque era mucha gente. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué Y hacían? bordábamos ¿Pero en grupo? en grupo. Poníamos una mesa gigante al medio del departamento, un telón negro, y cada una, sabiendo o no bordar, hacía el ojo como quisiera, y juntamos casi la totalidad de los ojos que fueron mutilados. Y llegaron ojos de Colombia, llegaron ojos del Perú, de distintos lugares, y con mensajes a los chilenos. Y niños, jóvenes, y después esto viajó por las poblaciones. Este mismo lienzo iba a marchar en ese tiempo, ¿ya? Eh, y ha estado, también hicimos otro proyecto que se llamaba cartografía, cartografía artística, algo así, no me acuerdo ya exactamente el nombre, y juntamos arte terapeutas, profesores de arte de Chiloé, de acá de la quinta región, y generamos lienzos con problemática, y en ese tiempo estábamos en pandemia, nos juntábamos online y nos mandábamos por correo, o venía una emisaria que traía el pedazo o el lienzo completo, que se completaba, por ejemplo, un mes acá, y después lo mandábamos para otro lado, e hicimos una exposición así, ¿ya? Una cartografía textil en periodo de pandemia. Y ese también hicimos una exposición, y ahí habían estudiantes, y habían profesores, y habían profesionales del arte y del arte terapia. Y ahí hicimos una exposición que no pudo, la hicimos físicamente, pero yo hice un libro que se publicó para todos con toda la experiencia. Qué bonito. Sí, fue muy bonito. Dani, ¿qué sientes tú que se aportó a las personas que participaron o que pudieron, que participaron haciendo las obras o que después participaron viendo el libro? ¿Cuál fue el aporte Mm, desde el arte terapia, desde el grupo? sí. Yo creo que ahí lo que más surgió entre todos, primero que se pudo hacer comunidad, Ujú, a pesar de estar lejos, ¿cierto? Era como casi sagrado juntarnos e incluso conversar, ya sin la tensión de mirarse, porque a veces nos juntábamos a bordar, pero por Zoom, y nos mostrábamos cómo íbamos. ¿Se fija? O sea, con un té igual un logramos grupo de contención, la reunión. claro, pero un grupo Sí, como de contención emocional, de acompañarnos cuando totalmente. estamos sufriendo y, Sí. Y y además pertenencia. metafóricamente como reconstruyéndonos rápidamente, Sí. como estamos en esto, pero tenemos que reconstruirnos, tenemos que eh, sanarnos o reparar. Sí, y fíjate que tú, tomando un poco lo que tú me preguntabas antes, qué es lo que yo veía como positivo o por fortalecer, siento que en ese sentido el trabajo en línea
am- tengo la sensación de que focaliza mucho. Sí, Mucho, no, como que tienes menos distractores. Si tú abres la cámara y aceptas una llamada por Zoom, tú tienes que estar ahí, no puedes no estar. Y esa es la diferencia, creo yo, como con lo presencial, porque de repente uno dice: "Ya, me voy a ir a tomar un café, fumemos un cigarro", en fin, y el hilo se pierde de repente, ¿ya? Es diferente, muy diferente. Y siento que eso ayudó mucho, independiente que había nostalgia del cuerpo y del abrazo y de todo ese tipo de cosas, podíamos ir a la profundidad de nuestra narrativa, lo que nos estaba pasando, más acompañado de la expresión. Eso eran los encuentros. Entonces eran 2, 3 horas que nos juntábamos semanal, sagrado, y teníamos que contarnos qué nos estaba pasando. Entonces se generó además una organización como horizontal, bueno, muy interesante. Justamente con la vuelta a lo presencial se perdió. Interesante. Y eso es porque yo creo que, claro, había que tomar las propias actividades y también los tiempos de traslado, muy importante, sin duda. O que sea, uno destina mucho tiempo para trasladarse. yo creo que uno de los beneficios, si uno lo quiere ver así, de la pandemia, el tener que estar encerrado, fue tener la posibilidad de un espacio de autoobservación Sí. protegido, en el fondo, porque es distinto que uno diga, tengo que salir, tengo que hacer esto, tengo que ir a este lugar, tengo que hacer un montón de cosas, no me puedo quedar en un espacio como de autoobservación o de conexión con otros con ese sentido. Pero cuando estás obligadamente encerrado, como yo creo que se potenció esa posibilidad de Mm, conectarse con otros, además de acompañarnos en un sufrimiento que estábamos teniendo todos, de un temor a la sí. muerte también inminente que teníamos todos, aunque unos más conscientes que otros, pero uno no sabía, no conocía mucho de qué se trataba este virus al comienzo, sobre todo, era como, estará en el aire, nos Mm, íbamos a morir todos, no sé, mm, pasar todas mm, esas ideas y teníamos la posibilidad de conectarnos a través de esto, de tema online. sí. Sí, y respecto a lo corporal, fíjate que lo que hacíamos era usar la pantalla como un participante más. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, con este grupo de la contención bailable, era acuerdo que nosotros cuando abriéramos la cámara teníamos que tener una máscara puesta. ¿Ok? Y así nos presentábamos con una máscara. Y nos contábamos, digamos, antes habíamos visto el marco teórico del concepto de la máscara. Perfecto. Entonces, em, teníamos que explicar por qué no habíamos puesto lo que no habíamos puesto, cómo nos sentíamos, etcétera. Y de ahí había un trabajo, digamos, como esto de hacer participar la cámara como mi lienzo, ¿cierto? Entonces, moverse ahí, mi coreografía era algo que podíamos compartir con el otro. Qué bonito. No era solo para mí. Eran Muy precioso. Yo tengo el video, si que en algún momento lo comparto, porque es digamos, muy lindo lo sí, que pasó ahí. Lo repetimos como 2 veces, 2 o 3 veces. Hay reflexiones respecto al cuerpo y desde ahí de la intervención corporal, facial, el espacio. Muy bonito. qué bueno que lo registraron. Sí. Y Dani, te quería preguntar algo, ya estamos llegando como al final de la entrevista, pero ya que tú te has dedicado a la docencia y tienes harta experiencia en el tema, te quería hacer una pregunta como un poco, a lo mejor te pillo de sorpresa con la pregunta, pero ¿qué le dirías a alguien que quiere formarse como arteterapeuta hoy? O alguien que está mirando la arte terapia y dice, ¿será lo mío? ¿No será lo mío? Eh, ¿qué- algo que se te venga, a lo mejor algo espontáneo que se te venga. Eh, yo invitaría a vivir la experiencia de la formación, de todas maneras, porque es como, tenemos que entender que el arte y todas sus variantes nos pertenecen.
no son, no es un saber de un grupo privilegiado o de talentosos versus los no talentosos. Es algo que nos pertenece a todos, es parte de nuestro código genético ser creativos, expresarnos a través de eso. Por lo tanto, lo que entrega la formación, creo que yo, es mucha herramienta para el manejo de las emociones, de los diagnósticos. Yo te digo y aprovecho de agradecer porque yo no podría haber trabajado en un COSAM si no hubiera tenido la formación que tuve, ¿cierto? Porque si no es nado de ciego, ¿cierto? Es como palo, uno no sabe qué hacer o puede equivocarse mucho. Por lo tanto, sí, yo creo que en estos momentos, por lo menos en el área que yo trabajo, encuentro muy importante porque puede ser una herramienta facilitadora para el ejercicio docente, pero también dar muchas luces a nuestros niños, a nuestros jóvenes que los tenemos tan como un poco a veces tan abandonados, ¿cierto? En este mundo complejo. Entonces creo que sí, es una vía, como decía Rolando Toro, la vía regia, es una vía maravillosa para lo personal, lo colectivo y lo profesional. Perfecto. Junta, cierto mundo. Sí, Como que también qué uno lindo. Yo me integra emociono. todo. A mí me emociona porque encuentro que yo estudié arte, estudié diseño, llevo toda mi vida al lado del arte, pero con el proceso arte terapia recién entendí el sentido como más fundamental que tiene el arte en la humanidad y la cultura también. Muy de acuerdo. De hecho, me recordaste que en algún momento, mientras yo me dediqué a la pintura y pinté harto tiempo, hartos años, yo creo que la pregunta que más se me venía a la cabeza es ¿cuál es el sentido de esto? ¿Para qué es el arte? Y Mm. busqué en distintos lugares, libros, creo que hay un libro que se llama ¿Para qué es el arte? O el sentido del arte, algo así. Ah, sí, Y no lograba darme sentido a mí. Yo decía, ya, pero ya yo puedo pintar, puedo llegar a tener una técnica increíble, puedo llegar a dibujar de tal manera, puedo hacer esto, pero ¿para qué? mm, Y ese para qué, yo por lo menos lo encontré en la arte terapia. Dije, esto sí me hace sentido. sí, Ah, sí, fíjate que me yo- recordaste que yo venía, cuando me metí, yo venía de haber hecho varias idas y venía a Francia a exponer. Y vendía los cuadros, volvía, iba, pero yo decía, pero esto es como, para mí, era como vender poleras, no sé, te fijas como que no le entendía. Y también yo siempre seguí mucho un tiempo a Jodorowsky, que él habla del arte de sanar, y me encontré con Rolando, y después dije, bueno, a lo mejor es el momento de hacer arte terapia, y ahí entendí todo. Ahí se me armó como todos los pedazos de la vivencia, ¿no? Ahora tiene un paraguas, un sí, sentido. sí. Sí, qué bonito. Oye, te agradezco enormemente, Dani, la entrevista. Me encantó verte de nuevo. No nos veíamos hace mucho tiempo. Gracias. Igualmente. Me alegro que estés haciendo todo lo que estás haciendo. Creo que es un tremendo aporte humano de todos los puntos de vista. Y espero Muchas que gracias. nos sigamos viendo, que ojalá nos Sí, podamos ver tu trabajo, si te podemos apoyar en difundirlo, mostrarlo, me parece buenísimo. súper, súper, perfecto. Yo creo que compartirse también fortalece Sí, nuestra querida arte terapia, ¿cierto? tenemos que mostrar lo que estamos haciendo. No somos tantos Eso, todavía, pero hay que mostrarlo. sí, Sí, sí. nada, Hoy un gusto también y muchas gracias. pues bueno. Te mando un abrazo y quiero también despedirnos de la gente que nos ha estado mirando. Espero que hayan disfrutado esta entrevista. Les mandamos un abrazo también y esperamos nos sigan y puedan ver otras entrevistas que vamos a tener. Así que nos despedimos. Listo. Un gusto. Chao. Chao.